Vamos a iniciar la mesa de debate. Esta mesa tiene el título de El hombre biónico. ¿Podemos delegar nuestra suerte en las prótesis, en los implantes, en los dispositivos? Voy a hacer una breve introducción de los ponentes que estarán aquí hoy con nosotros. Y para mí es un honor, la verdad, estar con investigadores de esta talla. Voy a presentar primero al profesor Gustavo Deco, que lo tengo aquí a mi lado. Gustavo es un neurocientífico y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Y además quiero hacer una pequeña acotación. Gustavo es rosarino de Argentina. Luego tenemos, supongo yo, en algún momento aparecerá aquí la imagen del profesor Rafael Yuste, quien es neurobiólogo y el ideólogo del proyecto BRAIN. Actualmente es profesor en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, quien es madrileño. Y yo soy Marta Rodríguez, soy gestora de proyectos de la Fundación EDNOR y profesora de ética de la Universidad Politécnica de Valencia, y soy valenciana. No valenciana de aquí, de España, sino valenciana de Venezuela, pero me siento también valenciana de aquí. Así que tenemos una mesa intercultural, a mi parecer. Tenemos un rosarino, un madrileño y una valenciana que se siente también valenciana de Valencia. Pues para comenzar un poco y dar un breve contexto sobre el debate, quiero recoger algunas de las palabras que dijo el ponente en la inauguración, el ponente inaugural. Voy a leer el apellido porque no soy capaz de pronunciarlo correctamente sin leerlo. Califatides, ¿vale? El ponente habló sobre la necesidad que tenemos hoy en día de un diálogo constante y de hablar de valores y específicamente de valores éticos. Y esto para mí es un honor porque va a ser un diálogo intercultural y además yo creo que interdisciplinar. Tenemos a un físico como Gustavo, tenemos a Rafael en línea, que es un médico, y yo, que soy un eticista. Creo que más interdisciplinar que esto, imposible. Así que, un poco por poner el contexto, hoy en día, con toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, por supuesto que se nos presentan dudas, cuestiones acerca de qué riesgos, qué desafíos, qué posibles incluso peligros tienen esta nueva tecnología, ¿no? Porque hablamos de algoritmos, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica y ¿cuál es la relación un poco que está teniendo con nuestro cuerpo y también con nuestra mente? Porque nos está cambiando, ¿no? Va a un ritmo muy acelerado. Y tenemos aquí estos dos fantásticos investigadores que nos van a contar un poco sobre la perspectiva de cada uno de ellos, según, por supuesto, su ámbito específico de investigación. El profesor Rafael, que está en Nueva York, que está en línea. Pues, Rafael, si quieres comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Creo que hay un poco de eco, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí. No, sin eco, ¿no? Sin eco. De acuerdo. Pues saludos cálidos a todos. Estoy feliz de estar con vosotros en este panel y compartir nuestro diálogo con la audiencia. Estaría más feliz si estuviese allí en Denia, en el Mediterráneo. Pero el tema que ha introducido Marta, pues es un tema fascinante. Y yo creo que la mejor manera de introducir este tema es ver el tráiler, un clip de una película del director alemán Werner Herzog, con el que he trabajado en realizar un documental sobre la neurotecnología, sobre el cerebro y sobre las repercusiones éticas y sociales de toda esta nueva revolución. Entonces, si os parece bien, si pueden, por favor, proyectar el clip del documental y cuando acabe vuelvo yo a hablar.
Sometimes there are coincidences that fall from seemingly nowhere. For many years, I was fascinated by the mysteries of our brain about visions and storytelling. How does thought, how does conscious, how does color and motion and pain and pleasure and love and hate, how does that emerge from this tissue? I am a bilaterian with 100 billion neurons, and I cannot somersault. A worm's brain has 302 neurons in it. What is 5 Okay. plus 5? 5 plus 5 is 11. How much are we programmed in our minds? This is one of the coldest places in the universe, well over 100 times colder than outer space. We can take an animal and we can turn up or down almost anything about its behavior. We can make an animal more or less aggressive or nurturing. You could actually experience a virtual world through direct brain stimulation, brain recording. Are we, behind our facades, ghost-written? So you do have dark secrets. Oh, yeah, everybody has dark secrets. I think this building is real. I kept walking up and down those steps for the past decade. A lot of that is a constructed narrative we consciously create. It's all irrational, ultimately, and we construct a fake reality around ourselves. The human brain really never contains any truth. Who was the ghostwriter of this? And who was the ghostwriter of that one? We're making chips now that are 350 microns in size, so they're about the size of a dust mite, and they can be injected with a hypodermic needle. And what if we had some implants in us already? So do I know that I don't have an implant in me? Of all the scientists we met, there was not a single one who could explain to us what a thought is, or what consciousness is. Muy bien, pues habéis tenido la primicia del tráiler en España. La película se llama The Theater of Thought, el teatro del pensamiento. Y en esta película entrevistamos a la plana mayor de la neurobiología y neurotecnología en Estados Unidos. Y la película trata de tres problemas, tres cosas. Una, cómo funciona el cerebro. La segunda es sobre la neurotecnología. Y la tercera es sobre las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología, ¿no? Entonces, voy a comentaros alguna idea sobre estos tres temas, estos tres tópicos, ¿no? Entonces, el título de la película, El teatro del pensamiento, alude a una teoría de cómo funciona el cerebro, que es una teoría, no está completamente demostrada, pero es una teoría que tiene bastante soporte de resultados experimentales como el mío, ¿no? Entonces, según esta teoría, lo que hace el cerebro, la función del cerebro es crear un modelo del mundo. Es como si fuese una máquina que genera una realidad virtual del mundo. Y esa realidad virtual es el mundo en el que vivimos, en el que cada uno de nosotros vivimos. Esto es una idea que tiene que ver muchísimo con la filosofía de Kant, del filósofo alemán Immanuel Kant, que propuso la idea que la razón por la cual nuestra mente encaja con el exterior, con el mundo, no es porque la mente refleje lo que ocurre fuera, sino al contrario, el mundo refleja lo que ocurre dentro. Que creamos una realidad y esa realidad es la vida en la que vivimos. Entonces, esto es una teoría, como digo, que tiene agallas filosóficas y está siendo demostrada en muchos laboratorios. Entonces, pero si piensas así,
el entrar dentro del cerebro y el poder registrar la actividad del cerebro y el poder cambiarla, en realidad lo que estás haciendo es poder descifrar la mente de la persona o del animal y poder cambiar la mente del animal y de la persona. Y eso es porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, es el órgano que genera la mente humana. Todas las habilidades cognitivas y mentales de los seres humanos, estoy hablando de nuestras percepciones, nuestra memoria, nuestras ideas, los pensamientos, la imaginación, el comportamiento, todo esto no sale del aire, sino que sale de la actividad coordinada de alrededor de 86.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, conectadas entre sí en una red que tiene un número de conexiones 3 veces mayor que todo el Internet de la Tierra. O sea, cada uno de vosotros tiene dentro del cráneo, imaginaros 3 Internets. Entonces, eso para mí es una de las cosas maravillosas, un desafío maravilloso de la ciencia, entender cómo de esa actividad neuronal se genera la mente humana y se genera este modelo del mundo del que hablaba Kant y el que alude en su película, ¿no? Entonces, la neurotecnología son métodos o dispositivos o herramientas para hacer exactamente estas 2 cosas que os he dicho: el entrar en el cerebro y registrar la actividad neuronal y el poder cambiar la actividad neuronal. ¿Y por qué tiene importancia estas técnicas? Que, por cierto, pueden ser ópticas, pueden ser eléctricas, pueden ser de nanofísica, pueden ser magnéticas, acústicas, moleculares, químicas, etcétera, etcétera. Pues tiene importancia por 3 razones. Primero, como digo, como el cerebro genera la mente humana, estas técnicas te pueden permitir el acceder y cambiar a los procesos mentales de las personas y pueden ayudarnos a descifrar, entender por fin qué es un ser humano, cuál es ese modelo del mundo en el que vivimos, qué es la mente humana, y entendernos a nosotros mismos por primera vez en la historia científicamente desde dentro. Esto es una repercusión positiva y científica. La segunda repercusión, también muy benéfica, tiene que ver con la medicina. Seguro que cada uno de vosotros tiene familiares o amigos que sufren de enfermedades mentales o enfermedades neurológicas y sabéis perfectamente bien que en general no tienen cura. Estoy hablando de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, la esquizofrenia, ¿no? La discapacitación mental, por ejemplo, la epilepsia, el Parkinson, la parálisis, la ELA. Es la esquina negra de la medicina y los médicos no podemos curar a estos pacientes porque todavía no entendemos cómo funciona la máquina y no entendemos cómo funciona la máquina porque no tenemos las técnicas, la neurotecnología para entrar y ver y poder cambiar estos circuitos neuronales anormales para curar a estos pacientes. Y la tercera razón por la cual la neurotecnología tiene importancia tiene que ver con las repercusiones en la industria, porque, como digo, este Internet cerebral que tenemos arriba utiliza unos algoritmos y unos métodos computacionales que deben ser muchísimo más potentes y gastan muchísimo menos energía que el que utilizamos en todas las computadoras digitales y en las redes neuronales, en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar de la neurotecnología ahora? Pues esto tiene que ver con el proyecto de Brain del presidente Obama, que lanzó en el año 2013, que es un proyecto a larga escala, 15 años, que involucra actualmente a 550 laboratorios en todo el Estados Unidos y en todo el mundo, financiados a tenor de $1.000 millones al año, cuyo objetivo central es crear neurotecnología. Estos métodos para entrar en el cerebro, registrar, mapear la actividad cerebral, descifrarla y poder cambiarla, por estas razones que os he comentado antes, ¿no? Y no solamente son los Estados Unidos, el proyecto de Estados Unidos inspiró a otros países a lanzar proyectos similares, incluida la Comunidad Europea, China, Japón, Australia, Canadá,
e Israel, ¿no? Entonces y Australia también. Estamos en un momento, en una revolución neurotecnológica donde todos estos países están desarrollando estas técnicas porque se ve como una bonanza científica, médica y económica. Entonces, esto es fantástico. Yo, de hecho, he trabajado toda mi vida en esta dirección y lo sigo haciendo impulsado sobre todo por la urgencia que tenemos de curar a estos pacientes, ¿no? Y que necesitan urgentemente esta neurotecnología para que los médicos podamos ayudarles, ¿no? Pero como toda la ciencia y todas las tecnologías son neutras, se pueden utilizar para bien o para mal. Entonces, las mismas técnicas que puedes utilizar para descifrar qué ocurre en el cerebro de un esquizofrénico y curarlo, lo puedes utilizar en una persona normal para descifrar su procesamiento mental y alterarlo, ¿no? Entonces, y esto no es ciencia ficción, esto es una cosa que ya hacemos rutinariamente con animales de laboratorio, como por ejemplo en mi laboratorio con ratones, y esto que se puede hacer con un ratón hoy, como descifrar la actividad cerebral y cambiarla de manera que puedes modificar el comportamiento del animal, como habéis visto brevemente en el vídeo en el tráiler de Herzog, pues lo que se puede hacer hoy con un ratón se puede hacer mañana con un ser humano, no quepa la menor duda, ¿no? Entonces, por esto, y acabo ya, un grupo de nosotros, 25 expertos de neurotecnología, de representantes de todos los proyectos de cerebro del mundo, representantes también de las industrias tecnológicas, del Silicon Valley, de gente que venía del mundo de la ética, como Marta, del mundo de la psicología, de las leyes. Nos reunimos en el 2017 en la Columbia y para estudiar las repercusiones éticas y sociales de la neurotecnología. Entonces, llegamos a la conclusión que la neurotecnología, como es la primera vez que una tecnología toca la fibra de la actividad mental del ser humano, que define lo que somos como seres humanos, pensamos que es una cuestión que necesita protección a nivel de derechos humanos. Que el cerebro de las personas, la actividad cerebral, es una cosa que se tiene que proteger con derechos humanos nuevos, porque los derechos humanos existentes no están preparados para este tipo de mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Entonces nosotros propusimos la idea de neuroderechos, que son derechos humanos que protejan, por ejemplo, la privacidad mental de las personas, para que el contenido de la mente no pueda ser descifrado sin el consentimiento de la persona, que protejan la identidad personal, porque el yo, la conciencia, como digo, está todo creado dentro del cerebro. Y esto, si se puede acceder desde fuera con neurotecnología, se puede cambiar y se puede manipular. Y esto creemos que es un derecho humano básico. Si no tienes el derecho a tu propio yo, ¿para qué sirve el resto de los derechos humanos? También el derecho a la agencia, al libre albedrío, a la libertad, de manera que nuestras decisiones sean tomadas por nuestro cerebro sin interferencia del exterior con neurotecnología. Y por último, ya tocando el tema del debate de hoy, la neurotecnología permite la creación de interfaces cerebro-computadoras que conectan al cerebro a la red o a una computadora o a un sistema robótico exterior, ¿no? Y esto va a llevar, sin ninguna duda, al aumentamiento cognitivo y sensorial de la especie humana. Los humanos llevamos toda nuestra historia, desde el fuego y la rueda, intentando mejorarnos en lo que hacemos, ¿no? Y este mejoramiento con la neurotecnología va a llegar al mejoramiento de las capacidades mentales, ¿no? Entonces estamos hablando de un ser humano híbrido en la cual parte de nuestro procesamiento mental ocurrirá dentro del cerebro y parte ocurrirá fuera del cerebro, como empieza a ocurrir ya con dispositivos como los teléfonos inteligentes, ¿no? Excepto que esto será a través ya de un casco, de una diadema, de unas gafas que nos conectará directamente con alto ancho de banda a la red, a algoritmos externos, a bases de datos, de manera que podamos mejorar el procesamiento que hacemos de información y aumentarnos cognitivamente, ¿no? Y nosotros pensamos que esta situación es muy importante, que aunque no tengamos ahora mismo la urgencia de que va a ocurrir mañana,
va a ocurrir en un plazo de tiempo quizá, que yo creo que lo vamos a ver todos nosotros, ¿no? En una cuestión quizá de 10 a 20 años, y tenemos que prepararnos para este salto al futuro de la especie humana. Y la propuesta nuestra es que este emojeramiento mental y cognitivo esté regido por el principio universal de justicia, para evitar una humanidad de dos velocidades en las cuales haya unos humanos que estén aumentados y otros que no tengan quizá acceso a tanto financiero o social o económico o por vivir en ciertos países a estas tecnologías y sean un poco, se queden detrás, ¿no? Entonces, con esta reflexión a cabo, a pesar de que es una situación muy seria la que tenemos enfrente con el mejoramiento mental y cognitivo de la especie, como os digo, yo soy muy positivo sobre la neurotecnología. Como digo, la ciencia es neutra, lo que tenemos es que asegurarnos, poner los guardarraíles para que desarrolle en beneficio de la humanidad. Y por eso estamos trabajando nosotros desde los laboratorios científicos que generamos esta misma tecnología para inculcar a la sociedad, como a vosotros, por ejemplo, la necesidad de un debate público para definir estos guardarraíles y definir estos nuevos derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Vamos ahora con la intervención del profesor Gustavo. Bueno, voy a seguir también un poco en la línea de Rafael, pero desde la perspectiva de neurociencias computacional, o sea, del modelado del cerebro. También en el ámbito de la biónica, pero focalizándome adrede, para ser muy concreto, en un problema muy particular, que es la interacción con el fin de poder controlar o manipular, en el buen sentido de la palabra, el cerebro, a fin de, por ejemplo, poder ser capaz, como mencionaba Rafael, de curar o mejorar el estado dinámico del cerebro en el caso de enfermedades mentales o en el caso de enfermedades neurológicas. Y así como Vox Populi se dice, no se puede conocer no se puede amar lo que no se conoce, el dogma en neurociencia computacional es no se puede controlar lo que no se conoce. Y ese es el fin último de lo que voy a tratar hoy en 2 palabras, en forma bastante criminal, de tratar de transmitir a vosotros. Bien, la idea, la estructura dividí mi charla básicamente en 2 partes, mis ponencias. La primera es acerca de, bueno, cómo tenemos la posibilidad de conocer realmente el cerebro, de tal manera de tener cierta esperanza de poder manipularlo, controlarlo, a fin de encontrar, y ese es el reto, a fin de encontrar un determinado objetivo, como es el curar una determinada enfermedad. ¿Qué elementos tenemos? Como dijo Rafael, en realidad si querríamos explicar el cerebro en una forma bottom-up o ab initio, pues no tendría mucha esperanza, como físico lo digo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que es extremadamente complejo, con billones de neuronas, billones de conexiones, 3 Internet, mencionó Rafael, con un sistema extremadamente heterogéneo, no tendríamos ninguna esperanza. Pero no necesitamos conocer el cerebro a ese nivel de detalle para manipularlo. Con lo cual voy a comenzar hablando de eso y luego daré muy rápidamente algunos ejemplos muy gráficos, de hecho son unos videos, acerca de lo que podemos lograr. El problema es entonces tratar de entender lo que llamamos una caja negra. ¿Por qué? Porque es un sistema demasiado complejo que podemos describir de formas diferentes, pero en realidad lo que nos interesa, no funciona muy bien el control es entender cómo se genera el comportamiento, la parte útil del cerebro, la cognición, la percepción, las emociones, el comportamiento en general. Y tenemos toda una batería de medidas, y eso es lo bonito de la neurociencia de hoy en día, que nos permite medir y caracterizar no solamente la estructura, sino el funcionamiento, la actividad cerebral, a todos los niveles, desde el microscópico hasta el macroscópico. Muy bien. Esta filosofía se utilizó principalmente
como está en la primera parte, en la parte superior de esta gráfica. Es lo que llamamos reverse engineering. Es decir, si quiero adivinar cómo funciona un auto, no basta con fotografiarlo, con medirlo de afuera, describir el color o cosas de estas, sino que hay que conducirlo. Y al conducirlo, lo que hacemos es definir diferentes tareas cognitivas, perceptuales, de todo tipo, y poder, a través de esa estimulación y output muy específicas y con una variedad infinita, poder tratar de expresar a ver en qué forma el cerebro está calculando y organizando eso. Y de esa manera conocerlo y hacer un modelo del cerebro. Por supuesto, lo que me voy a concentrar ahora es en una alternativa que ha sido muy exitosa en las últimas décadas, y es sin excitar al cerebro, sino simplemente observando el cerebro vivo, despierto, y es lo que llamamos en reposo, cómo poder utilizar esa condición que es mucho más basal, mucho más trivial, pero muy rica, como vamos a ver, a fin de poder entender el cerebro y generar un modelo mínimo del cerebro. Es un poco paradigmática porque en realidad queremos tratar de entender al cerebro cuando el cerebro no hace nada, pero vamos a ver que eso es posible. Y un poco para reflejar esta filosofía, en este film lo que se ve es, si tenemos en ver el cerebro ahora un sistema mucho más simple, que es el sistema agua. Si el agua está en reposo, entonces no pasa nada, no hay información, y la única forma de conocer el agua, la física del agua, por ejemplo, cómo las ondas se propagan en el agua, es a través de la estimulación, en este caso con la gotita esta que bajaba. Claro, esto funciona perfecto y es extremadamente informativo si el estado basal del cerebro es está en reposo. Pero imaginaos que el cerebro es algo como esto, como el mar. El estado más natural, espontáneo del cerebro, cuando el cerebro no está haciendo nada, en realidad es muy activo y hay una dinámica muy rica. La mala noticia es que, claro, perturbándola con una gotita de agua, muy posiblemente no aprenda mucho, o al menos es complicado aprender. Pero observando y tratando de entender cómo se generan estas ondas, sí puedo llegar a entender la estructura y la función más radical del cerebro, y quizás esa estructura que puedo modelar, esa funcionalidad que puedo modelar, es suficiente como para llevar a controlarlo. Y eso es el take home message de mi charla hoy. Muy bien, esto es simplemente para convenceros de que el caso del cerebro no es como el agua quieta que habéis visto en el primer video, sino que es como el agua de mar, con las olas en el estado espontáneo. Este es un experimento clásico, es un cerebro humano en un escáner de resonancia magnética, con lo cual podemos ver la actividad durante varios minutos, 10 minutos, hoy en día se hacen 20, 30 minutos, y se puede ver la actividad del cerebro cuando el cerebro no hace nada. Esta persona no está haciendo absolutamente nada, está despierta, no se le permite dormir, eso sí. Y lo que se ve es que hay puntos de actividades, por ejemplo, no sé si se ve el láser, pero bueno, no importa, en la parte frontal, la parte de adelante y la parte trasera del cerebro, que son las líneas rojas y amarillas, y que aquí lo veis sin análisis matemático, que se hizo por supuesto, pero veis que va de la mano. O sea, la parte de adelante del cerebro y la parte de atrás del cerebro están hablando en una situación en la que no tendrían que estar hablando, porque el cerebro no está haciendo nada. Y esto evidencia que la estructura del cerebro está muy ordenada en el estado de reposo. De hecho, luego de muchas investigaciones, se descubrió que la estructura del cerebro y esas redes de reposos no son muchas. Y eso es una gran noticia, es la noticia de la noche. ¿Por qué? Porque si fueran muchas, tendría la complejidad. Pero como son 7, 17, depende de la tecnología, me da lo mismo si fuesen 100 o 1000, pero no son billones. Quiere decir que la estructura dimensional del cerebro es muy baja. Y al ser muy baja, nos da esperanza de poder conocerlo, de poder controlarlo, de poder interactuar con él en una forma querida. Y estas son las redes clásicas de un cerebro en estado de reposo y que lo revela. Y el tema aquí es la baja dimensionalidad.
Muy bien, existe una relación entre la estructura y la función. Este es el cerebro de un mono. También un mono haciendo nada. En realidad el mono está un poco anestesiado porque es muy difícil convencer a un mono de hacer nada dentro de un escáner. Y esta es lo que veis a la izquierda, la estructura en reposo. Lo que veis en el medio es la estructura cuando el mono está haciendo una tarea particular y veis que prácticamente una es un calco de la otra. Quiere decir que cuando no está haciendo nada ya puedo saber cómo va el mono a actuar o cómo van a ser los canales de comunicación cuando está haciendo algo. Y la más bonita es la tercera parte, en donde se ve la anatomía, los cables. Yo siempre lo expreso a este resultado, que es extremadamente informativo, con una frase de Tomás de Aquino. En realidad la frase original es de Aristóteles, pero él la tradujo al latín, es quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Es decir, el vaso da la forma al contenido. Quiere decir que la estructura, la anatomía, hablando del neocantismo que mencionó Rafael, es lo que da la forma a la función que va a emanar de ahí. Y eso nos da esperanza de poder, a través de la combinación de la estructura subyacente que hoy en día podemos medir también a través de técnicas particulares, neuroanatómicas, y saber cómo es el cableado, cómo están conectados uno con otro, y eso nos da pie ahora a poder realmente poner todos esos ingredientes en un modelo, en donde ponemos la anatomía, ponemos la emulación matemática, biofísica de la dinámica local y tratamos de explicar y contrastar con la realidad el emerger de esa dinámica local. Si logramos hacer eso, y lo logramos parcialmente, es un modelo mínimo de esa baja dimensionalidad que es suficiente como para darnos pistas para poder ahora interactuar con él y controlarlo. Si puedes pasar a la próxima, por favor, porque ahí está. Muy bien, ahora vamos a ver el tema que nos interesa, la parte biónica de cómo interactuar a través con señales, y me voy a ceñir prácticamente al tema electromagnético. Es cómo podemos, a través de campos electromagnéticos que hoy en día la neurotecnología ha desarrollado, ya sea en forma no invasiva, con una tecnología que se llama TMS, o en forma invasiva, que es prácticamente como un pacemaker, pero instalado en el cerebro, que se llama DBS, Deep Brain Stimulation, cómo podemos interactuar con el cerebro. El problema es que esta tecnología se está usando ahora en una forma que es sin conocer el modelo. Y esto lo explico también con una anécdota, bueno, que la mayoría de vosotros creo que sois de mi rango de edad, con lo cual la vais a entender. ¿Os acordáis de los televisores viejos de válvulas que a veces se distorsionaban y no funcionaban? ¿Qué es lo que uno se hacía? Se levantaba y ¡pum! Bueno, esa es la estimulación. Lo que pasa es que no era muy inteligente. El televisor es tan robusto que eso ya basta para poder funcionarlo, pero lo haríamos mucho mejor si tuviese un plano del televisor y saber en dónde le tengo que dar el golpe. Y ese es el fin último de lo que hacemos. La persona que desarrolló la tecnología de DBS en el caso de pacientes, o sea, el pacemaker implantado en pacientes extremos, lo hizo por supuesto sin modelo, es un colaborador nuestro. Ella no colaboró con nosotros, pero él sí, y realmente las últimas cosas que estamos haciendo son basadas en modelos. Estos videos son impresionantes. Esta es una niña de Oxford con distonia congénita y veis el estado terrible que tiene. Y vais a ver, luego fue a neurocirugía, se le instaló un DBS en una zona particular del tálamo y vais a ver pronto el resultado y el efecto de esa interacción, que en este caso no era basado en un modelo, sino basada en experimentación animal. Y veis, no es un artista, es la verdad, es un milagro, básicamente. Veis la estabilidad que tiene comparado a lo que pasaba anteriormente. Otro video, no importa que no se escuche, es también, de hecho es profesor en Oxford, era profesor en Oxford, tiene Parkinson, tuvo una a battery in my chest, on the skin of my chest here, and this is controlled. I can control the amount of the... normal, y si lo escuchara habla también muy normal. Y ahora va a desconectar con el mando de la tele, pero no es el mando de la tele, es el mando de su DBS, lo va a desconectar y vais a ver lo que pasa. Y ahí lo desconecta, porque tiene la batería
implantada cerca del corazón, pecho, y ves, también no es un actor. Y bien, los efectos del Parkinson están... Es increíble. El último no lo muestro por interés al tiempo, pero lo menciono. Bueno, antes de mencionarlo, la idea de fondo es entonces hacer lo mismo, ya sea en forma no invasiva, con TMS, electromagnéticamente, o en forma eléctrica invasiva, implantándolo, o en forma eléctrica también no invasiva, externamente. Pero la idea, dado que es un sistema complejo, pero que tenemos una chance de conocerlo, porque es de bajas dimensiones, a través de la observación en el estado de reposo, que podemos modelar, es... Ahora tenemos sí concretamente un objetivo, y es, tengo un estado de inicio de una persona individual con un mal psiquiátrico, quizás un depresivo, un esquizofrénico, y ahora la idea es, sé lo que es la normalidad, porque he observado muchos cerebros en estado de reposo normales, presuntamente, y la idea ahora es un problema matemático, es hacer las simulaciones in silico que me permiten diseñar en dónde y cómo estimular de manera de poder llevar ese cerebro enfermo a un cerebro normal. Con lo cual ya dejo de probar, de darle al televisor por donde mejor me va y realmente modelarlo explícitamente. Bien, el último tema que quiero mencionar, y con esto termino muy brevemente, es la estimulación neurotecnológica. No es solamente a través de electromagnetismo, sino que en realidad la venimos haciendo desde hace añares y funciona. También en una forma bastante experimental y no muy programada, y se llama farmacología. Y sabemos que funciona. Si tenéis ansiedad, yo tengo pánico a volar, por ejemplo. Pero lo soluciono muy fácil, ¿eh? O bien con farmacología barata, que se llama vino tinto, o con un SRI. Y funciona perfecto. Mira, duermo y me parece la cosa más placentera del mundo volar. Muy bien, la cosa es, en casos más difíciles, cómo hacerlo. Y es la misma filosofía, y con esto termino, es realmente juntar en un modelo no solamente la información anatómica que vemos arriba a la izquierda, con la información funcional que vemos abajo a la derecha, con el modelo explícito, matemático, dinámico, sino incluir ahora información de neuroreceptores que se pueden adquirir a través de técnicas como PET, la técnica de neuroimagen, e incluir esa información para el diseño o para la predicción incluso individualizada, lo que se llama precise medicine hoy en día, en forma tan sexy, pero en realidad es un concepto antiquísimo. Y esto también es neurotecnología, que se viene practicando desde hace años. El reto, sí, es practicarlo ahora en una forma más sistematizada, es decir, basada en el modelo. Yo creo que con esto ya termino. Ya puedes apagar. Muchas gracias, Gustavo. ¿Está conectado Rafael? ¿Sí? Vale. Sí, os oigo. Genial. Bueno, a ver, yo tengo muchas preguntas, no sé cómo vamos a hacer. Y seguramente el público también tiene un montón de preguntas, así que vamos a ir... yo haré algunas preguntas y luego procederemos al debate con el público, ¿vale? La intervención de Gustavo fue un poco más específica y concreta cuando nos hablaba de este sistema, ¿no?, que vincula como diferentes métodos para comprender mejor el cerebro. Y cuando Rafael nos habló un poco más general de cuáles eran las... digamos, más que todo de los efectos que se podían producir o incluso los desafíos y los riesgos que se podían producir a través del uso de esta tecnología. Quisiera saber si hay algún punto en común en vuestras investigaciones, es decir, ¿hay en algún momento el modelo del cerebro completo, ¿no?,
es el mismo que utiliza Rafael. Las investigaciones que hace Rafael, ¿las puedes utilizar tú, Gustavo, de alguna manera? ¿Son complementarias o van en vías separadas, pero que al fin y al cabo lo que intentamos es conocer mejor cómo funciona el cerebro? ¿Quieres comenzar tú, Rafa, o puedo yo? Bueno, estamos completamente alineados, Gustavo y yo. De hecho, el modelo matemático que utilizamos para entender esta simulación virtual que hace el cerebro del mundo es un modelo basado en la física de estado sólido. Es el modelo del magnetismo que propuso un judío alemán llamado Einstein, ¿no? Entonces, resulta que una cosa que ocurre en el cerebro que es fascinante es que hay grupos de neuronas que se disparan solas sin que haya estímulo exterior, ¿no? Se llaman conjuntos neuronales. Y estos conjuntos neuronales, por ejemplo, en nuestro caso los estudiamos en la corteza visual de los ratones y hemos demostrado con neurotecnología óptica que son los fundamentos de la percepción sensorial del ratón. Y estos experimentos los han repetido colegas en otros laboratorios. Entonces nosotros pensamos que estos conjuntos neuronales es como la esencia, el ladrillo que forma los pensamientos, las memorias, las emociones, la percepción. Y el modelo matemático de estos conjuntos neuronales es precisamente prácticamente igual al modelo del magnetismo de los físicos, que Ising explicó cómo grupos de átomos trabajando juntos generan estructuras emergentes que son magnéticas, ¿no? Los spin glasses los llamaban, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo entrelazado estamos, gente que viene del mundo de la física como Gustavo, con gente que venimos del mundo más experimental de la medicina, la neurobiología, neurotecnología como nosotros. Sí, simplemente complementar, o sea, ¿sí? Totalmente alineados, como dijo Rafael también. Y no solamente complementarios en el sentido de que, bueno, sí, hacemos cosas diferentes y no nos molestamos, no. Somos absolutamente necesarios el uno al otro. Somos, una palabra que está muy de moda, sinergéticos. Y realmente simplemente acotar de que, claro, yo me basé mucho en los ejemplos humanos. Es absolutamente fundamental para lograr un modelo que de última quizás sea utilizado por el humano, porque es lo que más nos interesa, reparar enfermedades psiquiátricas, etc. Pero necesitamos, por supuesto, tratar de ajustar y validar y testear el modelo a nivel animal, en el mono, en la rata, en el ratón, porque tenemos un nivel de detalle que no podemos tener en el humano. Con lo cual no es simplemente complementario, es absolutamente necesario. Y dicho sea de paso, los modelos que utilizamos también, uno de los modelos que utilizamos a nivel de, macroscópico global es el modelo de Ising, o sea, es el mismo modelo que mencionó Rafael. Anecdótico nada más. Marta, ¿no? Si puedo decir una cosa un poco para trasladar a la audiencia, porque igual la audiencia dice, bueno, y estos que están hablando aquí de modelos matemáticos de magnetismo, que tiene que ver, ¿por qué es interesante? Pues voy a dar un ejemplo muy concreto. O sea, como digo, la hipótesis que estamos barajando es que estos grupos de neuronas disparando juntos, que son un grupo pequeñito de neuronas dentro del cerebro, ¿no? Es como la base de un pensamiento. O sea, cuando se te ocurre un pensamiento, si tú miras en el cerebro, pues lo que creemos que ocurre es que hay un grupo de neuronas que, ¡boom!, se dispara, ¿no? Es como si estás mirando una pantalla de televisión y de repente hay unos píxeles que se disparan, ¡boom!, y te sale una imagen, ¿no? Pues esto sería como un pensamiento en tu cerebro. ¿Y por qué tiene interés esto? Bueno, por ejemplo, la esquizofrenia. Hemos estudiado ratones que tienen las mismas mutaciones que algunos pacientes esquizofrénicos humanos y estos ratones, sabéis que estos grupos de neuronas son anormales y no se disparan así, boom, de golpe, son como más difusos, difuminados. Entonces, es posible que el problema con la esquizofrenia es que estos grupos de neuronas, que son, como digo, la base teórica de todo esto, tiene que ver con el magnetismo,
no estén bien estructurados. Entonces, imaginaros la importancia que tiene, aunque parezca que no tiene nada que ver el magnetismo con la esquizofrenia, pues resulta que igual sí tiene muchísimo que ver. La manera en la que el cerebro de un esquizofrénico se desencaja es porque pierde esta coherencia de estos grupos de neuronas que trabajan juntos, ¿no? Gracias, Rafael. A ver, me he quedado un poco con una idea que es, hemos visto la maravilla, ¿no? Los milagros de los que hablaba Gustavo, de cómo se puede transformar la vida de una persona, en el caso de la niña y luego en el caso del hombre que padece Parkinson, ¿no? Claro, todas estas cosas son muy buenas y muy positivas. Este es el lado, digamos, brillante, el lado positivo, el lado feliz, ¿no? de toda la parte investigadora que realizan. Ahora mismo, ¿cuáles serían las partes la parte oscura, digamos? ¿A qué temen que todas estas tecnologías, y digo las de ahora, no digo las que dentro de 15 años podemos obtener? Ahora mismo, ¿cuáles podrían ser los malos usos, ¿vale? de este tipo de tecnología? A ver, Peque, quizás si me permites comienzo con un aspecto, y es, por supuesto que hay estudios realizados en personas con implantación, por ejemplo, con implantación de DBS, sobre todo en Parkinson y en dolor crónico, porque son los casos en donde el DBS funciona, ¿no? Con mayor probabilidad. Pero hay efectos colaterales, y no en todos los casos, y a veces los efectos colaterales son más tolerables que tener el mal mismo, ¿no? Pero hay algunos efectos que son realmente bastante malos. Por ejemplo, en el caso de Parkinson con DBS hay muchos casos que han adquirido depresión. Por supuesto que no se puede distinguir precisamente porque también hay depresión en Parkinson no instalados, con lo cual no se sabe cuál es la causa última, pero la proporción de depresión en instalados es mayor que la de no instalados. Por supuesto que nadie quiere ser depresivo, digamos, pero y hay varios efectos colaterales, varios. Pero para mí eso es parte del reto, digamos. Si eso se ha logrado sin modelos demasiado sofisticados o incluso sin modelos, la idea es tratar de poder, a través de un modelo, prever, no todos los casos, o todos los efectos colaterales, pero al menos algunos de ellos, de tal manera de poder, sí, solucionar los problemas motoros, el trémor en el caso de Parkinson, pero poder nivelar el estado total del cerebro en dirección a la normalidad. Y eso es algo que se podría hacer, incluso con tecnología actual, y se debería hacer. Gracias, Gustavo. Sí, porque una de las cosas que a mí me surgió cuando veía era, claro, por la metáfora que utilizabas de un poco de la caja, ¿no? del televisor, dónde dar los golpes. Supongo que a medida que también sepan mejor cómo funcionan estos conjuntos neuronales, podrán precisar mejor dónde dar el golpe para evitar cierto tipo de efectos colaterales, ¿no? Una pregunta específicamente, Rafael, que tengo. En algún momento has mencionado, ¿vale? que de cierta manera que podían transformar ya de algún modo la conducta de los ratones, ¿no? Hasta ahora se han realizado experimentos con humanos y se puede de alguna manera saber cuál es la vivencia, la experiencia del humano mientras está siendo intervenido por este tipo de técnica. Pues mira, con ratones precisamente activando estos conjuntos neuronales, esto es un experimento que hemos hecho en mi laboratorio, ¿no? En la corteza visual del ratón le enseñamos al ratón una imagen, ¿no? Y con neurotecnología óptica vemos qué conjunto neuronal se dispara cuando el ratón está viendo esa imagen, ¿no? Muy bien. Hasta tal punto que podemos registrar, mapear la actividad cerebral
y descubrir lo que está viendo el ratón. Podemos descodificar la visión de un ratón, ¿no? Pero ahora viene lo bueno. Con otro láser, sin que el ratón esté viendo nada, le activamos este grupo de neuronas que corresponde a una imagen concreta y el ratón se comporta como si lo estuviera viendo, ¿no? O sea, literalmente le estamos metiendo una imagen en su cerebro y el ratón no puede distinguir que esta imagen se la hemos metido nosotros a que viene de fuera, ¿no? Esto se hace con ratones. Con seres humanos hay en realidad dos tipos de neurotecnología. Hay una invasiva que requiere la inserción neuroquirúrgica de neurotecnología dentro del cerebro, como esta que ha mencionado Gustavo, el estimulación cerebral profunda, pero hay otra que es no invasiva, que no requiere neurocirugía, y puede ser, por ejemplo, un casco, unas gafas, una diadema, una pulsera. Esto es neurotecnología no invasiva. Entonces, hablando de humanos con neurotecnología invasiva, se pueden, por ejemplo, en los últimos 2 años, nuestros colegas de Stanford y UCSF han conseguido descodificar el habla y la escritura en pacientes que están paralizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú imagínate, estás paralizado y te puedes hablar a través de un registro que te descodifica el habla, ¿no? Y en términos de estimulación, por ejemplo, existen las prótesis visuales para pacientes que tienen ceguera periférica y les insertan también neurotecnología invasiva en la corteza visual y lo conectan a una cámara de manera que la cámara activa estos electrodos en el cerebro y la persona puede empezar a ver de una manera bastante rudimentaria, pero lo suficiente como para andar, por ejemplo. Y con la revolución neurotecnológica que estamos viviendo, pues la siguiente generación de estas prótesis cerebrales le permitirán a una persona incluso leer, a un ciego leer, que esto es un milagro, como un milagro de los de la Biblia, ¿no? Entonces, un poco enlazando con la pregunta anterior, yo creo que tenemos una situación de urgencia con respecto a la descodificación de la actividad cerebral, ¿no? El descodificar, el leer siempre va mucho años por delante que el escribir. Eso es mucho más fácil el aprender a leer un idioma extranjero que el hablarlo, por ejemplo, o el escribirlo, ¿no? Pues igual con el cerebro. Entonces, la neurotecnología de descodificación está muy avanzada y, como os digo, no solamente invasiva, pero incluso la no invasiva, utilizando escáneres de hospital, nuestros colegas de Berkeley pueden averiguar la imagen que conjuras en tu mente, ¿no? Un voluntario te escanean, generan un modelo de tu cerebro y te dicen, piensa en una cosa, te escanean y te estás pensando en una cosa como esta. No dan en el clavo, pero se acercan ya mucho. Y desde el año pasado se empiezan a vender escáneres cerebrales portátiles, que los puedes comprar en Amazon. Entonces yo creo que para más INRI, las empresas neurotecnológicas, hemos estudiado 24 empresas neurotecnológicas americanas y todas y cada una de ellas toman propiedad de los datos cerebrales del usuario y pueden descodificarlo, pueden destruirlos, pueden venderlos a otras empresas, ¿no? Entonces yo creo que es una situación urgente el que protejamos la privacidad mental, que la actividad cerebral no pueda ser descodificada sin nuestro permiso. Y esto es una cosa que, por cierto, hablando con vosotros dos latinoamericanos, orgullosos estaréis que Latinoamérica es pionera. La República de Chile ha hecho una enmienda constitucional en la cual les hemos apoyado como expertos externos, al artículo 19 de la Constitución chilena, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho humano básico de la ciudadanía en Chile. Yo creo que en este caso Chile nos enseña el camino a seguir a los otros países para que protejamos la actividad mental. Gracias, Rafael. Yo voy a hacer una última pregunta antes de pasar a dar el turno al público, porque me ha interesado mucho lo que has planteado sobre, claro, que ahora venden ya, ¿no?, los escáneres portátiles y que la gente los puede comprar y que las empresas ya están tomando nuestros datos de este conjunto, ¿no?, de neuronas que se activan y pueden vender incluso esos datos.
Voy a tratar de hacer una analogía a ver si se entiende la idea que tengo detrás, ¿no? Así como en las redes sociales, todos los datos que nosotros proveemos con nuestro uso diario terminan siendo analizados por algoritmos que a la vez terminan influyéndonos de vuelta para que tengamos cierto tipo de conductas, compremos cierto tipo de cosas o tengamos cierto tipo de emociones. Estos datos que están ya empezando a recabar las empresas a través de estos escáneres, de alguna manera les proveen información suficiente como para que luego puedan intervenir de vuelta. Es decir, una cosa es la lectura de las neuronas que están activas, de estos conjuntos neuronales, y otra cosa es la intervención, ¿no? ¿Hasta qué punto con estos datos pueden luego hacer ese camino de vuelta de intervenir sobre nosotros? Igual es una pregunta un poco compleja y avanzada para este momento en el que tenemos, pero claro, si ya tienen los datos y los pueden recabar y los pueden analizar con inteligencia artificial, ¿cómo los pueden usar del camino de vuelta? ¿Cómo nos pueden empezar a manipular? Sí. Mira, actualmente la neurotecnología portátil, que he llamado antes no invasiva, que se vende, es muy primitiva. Entonces, los datos que se obtienen pues tienen muy poca resolución espacial y temporal y no se puede comparar con que le metas directamente dentro del cerebro un cirujano unos electrodos a una persona, ¿no? Entonces, es una situación que a mí me preocupa, pero no porque ahora mismo se están descodificando los procesos mentales de las personas, sino es porque la industria ha empezado en un camino donde acaparan ya todos los datos y estos datos los pueden analizar quizá dentro de 10 años con algoritmos, cuando sepamos más cómo funciona el cerebro, con algoritmos o inteligencia artificial más prometedora, ¿no? Entonces, si ahora mismo una empresa intentase utilizar los datos de un escáner cerebral portátil para influirte, la única manera que podrían influirte, primero tendrían que saber descodificar como digo, los pensamientos, las ideas o las emociones, que es una cosa que ya se empieza a hacer, como digo, con neurotecnología invasiva, ¿no? Pero antes o después se va a poder hacer con neurotecnología portátil, ¿no? Pero incluso si pudieran descodificarlo, no podrían intervenir directamente dentro del cerebro, porque, como digo, la neurotecnología de manipulación es más compleja y viene detrás, con un retraso de 5 o 10 años. Pero lo que sí podrían es influir en la información que te llega. Esto es un poco, imagínate que habéis tenido toda la experiencia que Google te lee los correos o el teléfono móvil te escucha y te salta publicidad de las cosas de las que has estado hablando, ¿no? Imagínate que en vez de escucharte o leer lo que escribes, te descifren lo que piensas. Escucha, incluso lo que tú no sabes que piensas, es subconsciente, que eso también se genera por el cerebro, ¿no? Entonces, claro, tenemos una situación que hay que poner una línea roja en la arena y dice, aquí no se cruza, ¿no? La actividad cerebral es sagrada, porque es precisamente el reducto de nuestra humanidad, ¿no? Es el santuario de quienes somos, ¿no? Entonces, ahí no puedes entrar, ¿no? Tienes un derecho humano básico, esa es nuestra posición. Un simple comentario, digamos, no a nivel popular, pero a nivel de investigaciones que se realizan en diversos centros científicos. Hay una tecnología que se llama neurofeedback, que es exactamente esto que mencionas, y se puede hacer en forma no invasiva, pero por supuesto con aparatos de alta resolución espacial, como resonancia magnética, decodificar y mostrarte a ti mismo cómo se están activando o cómo está funcionando la codificación de tu cerebro y manejar esa información sin estimulación externa de manera informativa para poder influenciarte a ti mismo. Por ejemplo, se ha utilizado con bastante éxito en Israel y hay compañías incluso que ya los venden incluso con tecnología un poco más barata como EEG, pero High Density, para Post-Traumatic Disorder, ¿no? Y funciona, ¿no? Con lo cual el feedback es posible y existe. ¿Escucha? ¿Sí? Vale, pues no sé si en el público hay preguntas. Vale, veo varias manos levantadas por allí.
activado? ¿Funciona? Sí. Sí. Una pregunta a ambos investigadores. Lo que pregunto es, luego lo argumento, ¿quién fue el que pilotaba el avión? Lo digo por lo siguiente. Según la teoría del caos, una mariposa puede desactivar o puede desarrollar lejos un huracán. Dentro del complejo humano, además del cerebro, quienes consideran que los intestinos también forman parte de la persona y que es un cuarto cerebro, hay bacterias, hay organismos que, comparándolos con la mariposa, podrían desencadenar dentro de un tipo de red, al tipo de Hopfield, que dice que hay dos tipos de revisión de una reacción, que es la supervisión de la persona consciente o humana, podríamos decir, o la misma célula o la misma bacteria o el mismo circuito Hopfield se autoevalúa él mismo. Entonces yo pregunto, ¿quién está conduciendo el avión? ¿El intestino, el corazón, el cerebro, la sociedad? Esta es la pregunta. ¿Quién se atreve? A atreverse, no me atrevo, pero no sé si entendí bien la pregunta porque acá acústicamente no fue muy óptimo, pero había dos aspectos por lo que entendí, y perdóname si lo he malinterpretado, fue simplemente acústico. Por un lado, la parte de caos que asusta, el efecto mariposa que nombra. De hecho, ahí es un tema que se ha investigado muchísimo en neurociencia y está, yo creo que bastante bien comprobado que, por supuesto, la actividad cerebral es caótica. Es incluso un sistema turbulento, de hecho nosotros mismos hemos trabajado en ese tema, lo cual es una ventaja. Hago un paréntesis y sigo contestando. La ventaja es porque si hay una tarea que tiene que resolver el cerebro para funcionar bien es integrar información de todos lados. Y la turbulencia, que lleva siglos de investigación y la gente sigue investigando, incluso a nivel industrial, no es por amor al arte, sino porque la turbulencia sirve, porque tiene una propiedad que se llama mixing property, que es la propiedad de mezcla, que permite e implementa esa integración general, lo cual es bueno que sea turbulento, es bueno que sea caótico el cerebro. Si un cerebro no tiene el grado de turbulencia suficiente, no funciona bien. De hecho, nosotros hemos hecho biomarcadores que miden el nivel de turbulencia, el nivel de caos espacio-temporal, y cuando hay una enfermedad o hay una alteración del estado de conciencia, el nivel de turbulencia consecuentemente baja. No, esto siempre lo explico también de una forma muy campechana, que es, digamos, si uno, a mí me gusta cocinar, si uno quiere cocinar una sopa, intuitivamente lo que hace es un movimiento laminar, o sea, trata de evitar la turbulencia porque asusta. La mejor forma de cocinar es generando turbulencia, porque tú quieres que se mezclen todos los ingredientes. Lo mismo queremos en el cerebro, que se mezclen todos los ingredientes. La segunda parte de la pregunta que estaba relacionada era ¿qué es lo que nos mueve? Es muy fácil contestar porque como no sabemos la solución exacta es todo. El intestino, el corazón, el cerebro, el medio ambiente, y no es un chiste, yo creo que realmente todo nos influencia. Por supuesto que esperamos que el control sea suficientemente autocontrolable como para poder poner orden en el caos que nuestro querido environment nos provee, interno y externo. Si podría precisar un poco los comentarios de Gustavo. Yo diría que la medicina ha demostrado ya desde el antiguo Egipto que el piloto del comportamiento del cuerpo es el cerebro, ¿no? El cerebro genera toda la actividad mental y cognitiva. Eso no significa que no pueda ser influido por otras partes del cuerpo, por supuesto, ¿no? Pero en términos científicos es lo que llamamos, el cerebro es la causa, es causal. O sea, si tú cambias el cerebro, cambias la actividad mental, cognitiva y motora, el comportamiento de una manera
predictiva. Esto ya lo hacían los médicos en Egipto, porque hacían neurocirugía, eran muy sofisticados, con cuchillos de obsidiana, ¿no? Pero dentro del cerebro, lo que es curioso es que dentro del cerebro no hay piloto. O sea, no puedes entrar al cerebro y dices, ¿quién manda? Es que no hay piloto, es una red distribuida. Y por eso tiene tanta importancia los conceptos que vienen de la física, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema emergente, donde no hay una persona encargada, es como una democracia, que todos cuentan, ¿no? Entonces, y esto es uno de los grandes misterios, ¿no? Cómo se organiza a sí mismo la actividad cerebral para que el comportamiento de un animal o de una persona tenga un sentido, tengamos una identidad, cuando en realidad si lo abres y lo miras, lo único que ves son miles de millones de neuronas disparándose unas a otras. Una última precisión de la precisión. No, estoy totalmente de acuerdo, Rafael. Pero también hay un aspecto que es extremadamente interesante y es parte también de la respuesta a tu pregunta, y es el cerebro es una gran democracia, es verdad, pero es una democracia con ciertos aspectos jerárquicos. Hoy en el taxi estábamos hablando con Mara Dirsen acerca de eso, y precisamente el grado de jerarquía va cambiando en diferentes estados. Si estás despierto, hay un grupo de áreas que tratan de orquestar, no sé si existe la palabra en castellano, las otras áreas. Si estás dormido o en anestesia, esas pequeñas áreas dejan de orquestar a las otras. Y con lo cual, a pesar de ser una gran democracia, hay ciertos niveles de jerarquía, hay ciertas zonas del cerebro que en diferentes tareas y en diferentes condiciones tratan de llevar la batuta. Y es lo que trata de regular en parte todo el otro mare magnum de influencias externas. Claro, hay cierta tensión, como en todo sistema complejo. Por aquí, luego pasamos por aquí, ¿vale? La pregunta es muy simple, a ver si me la podéis contestar. ¿Nosotros somos nuestro cerebro? Esa es la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Si nosotros somos, yo soy mi cerebro o no, o tengo algo diferente de mi cerebro. Tú eres tu cerebro, la respuesta es sí. No eres más que tu cerebro, y de hecho es posible que el mundo en el que vivas, como estábamos comentando antes, sea una ilusión, esté generado por el cerebro, sea como una especie de realidad virtual, ¿no? Pregunta simple, respuesta simple. Es lo que hay. Por aquí preguntas, que habían manos levantadas, por favor. Sí, tres preguntas muy rápidas. Dicho rápido, ¿el saber ocupa lugar? O sea, el conocimiento, la cultura de un cerebro culto adulto es distinta desde un punto de vista neurológico. Se puede diferenciar, si ustedes analizan un cerebro de una persona culta, cultivada, adulta, de una persona, en pedagogía se dice el niño de la selva, cerebro en blanco, un niño recién nacido. Si se diferencia un cerebro ya culturizado, lleno de cultura y de saber o no. Lo otro, la inteligencia, se puede también distinguir, se puede saber desde su punto de vista físico si un hombre es inteligente o no, solamente mirando el cerebro por la densidad neuronal o por la densidad de no sé qué. O sea, contenido e inteligencia. Y lo último, hay una parte del cerebro que no sé cómo llamarla, discúlpenme si no lo he acertado, pero yo diría los instintos, que es lo que es innato. Mi perro y mi gato obran de manera distinta y nadie los ha educado. O sea, es como el sistema operativo con el que nacemos. Eso también está en el cerebro, eso no es educable, eso es intrínseco y no se puede mover. Esas tres preguntas. Vale. ¿Quién comienza? Yo puedo decir algo. A ver, la respuesta sería larguísima, pero trato de dar la versión telegráfica.
A ver, lo hago en forma anecdótica. Marcus Raichle, un americano que fue prácticamente el que descubrió y promovió el estado del cerebro en reposo. En una conferencia hace un par de años dijo en la ponencia principal: nuestro cerebro hoy a la noche es diferente de nuestro cerebro hoy a la mañana. Con lo cual, poned atención en lo que habéis hecho durante el día. Y es una gran verdad que no es simplemente anecdótica, sino que hay una gran literatura que va del tema de cómo esculpir el cerebro, lo cual sabemos que se puede esculpir el cerebro, porque eso es lo que se llama educación, o mala educación. Pero la pregunta, supongo, es si se puede ver a nivel de actividad dinámica, y sí se puede ver. Nosotros mismos hicimos un experimento con estudiantes, porque los estudiantes son muy baratos por eso, y por ejemplo de hacer una distinción vocálica de un idioma que no es el suyo, ¿no? Y utilizamos Urdu porque tiene bastantes vocales extrañas, y le hicimos un resting state al principio, luego un par de training, días, horas en una semana, y un resting state al final. Y se puede saber, hay algunos de ellos que lo logran y lo hacen bien, y otros que no lo logran y lo hacen mal. Y se puede reflejar en el estado de actividad del cerebro quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Más aún, la parte políticamente incorrecta. Cuando volvemos al primer estado de reposo, podemos predecir, con una correlación, por supuesto, quién lo va a hacer bien y quién lo va a hacer mal. Por supuesto que es un tema muy particular en unas áreas muy particulares, con lo cual no se puede generalizar, por eso digo políticamente incorrecto. Hoy en día yo no tengo conocimiento de que haya una buena medida de actividad cerebral que correlacione bien con la inteligencia. Y la buscan, y la estamos buscando. Pero todas las cosas que tratamos dan no correlation. Pero creo que existe. Todavía no la encontramos. Y resalto la palabra creo, hay que encontrarlo. ¿Alguna aportación, Rafael? Sí, con respecto a si el saber ocupa lugar, yo creo que podíais imaginaros que el cerebro es como una red que la puedes utilizar para lo que quieras, pero en todas las personas, de hecho en todos los animales, se utiliza la red al completo. O sea, no es que... o sea, si tú metes más cosas e información de un tipo, la red no tiene unas dimensiones infinitas, ¿no? Entonces habrá otro tipo de información que no quepa. Entonces yo me imagino que y esto se sabe, la adquisición de ciertos conocimientos por los violinistas especializados, la parte del cerebro que tiene que ver con los dedos de la mano, crece a expensas de otras partes, ¿no? O sea, podéis pensar que en realidad los seres humanos somos todos iguales y que utilizamos la capacidad que tenemos cerebral de distintas maneras. Pero esto que dice la gente, que solo se utiliza el 10% del cerebro, es completamente falso. Se utiliza el 100% en todas las personas. Estoy completamente de acuerdo con Gustavo, con la inteligencia. De hecho, yo diría que la inteligencia no sabemos lo que es concretamente. Los científicos no te pueden definir qué exactamente es la inteligencia a un nivel neurobiológico. Es quizá una palabra que lo utilizamos como comodín dentro de nuestra cultura y nuestro lenguaje para describir un tipo de actividades sofisticadas que algunas de ellas podremos aterrizarlas alguna vez en la neurociencia, ¿no? Pero la inteligencia por hoy no se puede aterrizar, ¿no? En cambio, los instintos y las emociones de las que hablas, eso sí que se puede aterrizar. Hay una parte del cerebro, el lóbulo límbico, que se especializa en generar este tipo de comportamientos quizá más atávicos y más basales, ¿no? Como dice el sistema operativo que te referías. En animales mamíferos superiores y como primates y los seres humanos, tenemos un componente de nuestro comportamiento que es atávico, que viene ya preprogramado, pero tenemos un gran componente que es cultural y depende del ambiente donde nos criamos y de las interacciones que tenemos en la vida. En cambio, animales como más simples cognitivamente, el componente atávico es mayor, ¿no?
Pero de todas maneras yo os avisaría que no descartemos la inteligencia animal, ¿no? Que no conocemos los animales. De hecho, no sabemos lo que es la inteligencia, ¿no? Con lo cual yo me río cuando hablan de inteligencia artificial, porque no sabemos lo que es la inteligencia natural, ¿no? Pero la inteligencia natural no es una cosa que se vaya a limitar solo a las personas. Yo creo que está distribuida por todos los animales, incluso los más simples, ¿no? Gracias, Rafael. Por allá había una pregunta. Hola, primero de todo, muchas gracias porque hasta ahora ha sido una sesión del máximo interés y me ha pasado el tiempo volando, a pesar de que ha sido un día de viaje, etc. Bueno, voy al caso, estoy bajo el influjo de vuestras intervenciones en torno a la filosofía clásica, ¿no? En torno a Kant y en torno a Tomás de Aquino, que luego tiene un influjo, justamente tu cita, Gustavo, muy grande en el empirismo británico, ¿no? Que son los que al final, según Kant, le despiertan del sueño dogmático, ¿no? O sea que esta frase que tú citas en el fondo resulta realmente decisiva, ¿no? En la historia de la filosofía. Mi pregunta, que contiene una propuesta, es la siguiente. En la medida en que se utiliza la expresión el cerebro genera el mundo, en tanto que mundo vivido, estamos diciendo al mismo tiempo, si lo tomamos en serio, es decir, si esto lo llevamos a las últimas consecuencias, estamos aceptando que el cerebro forma parte de este mundo, porque nosotros sentimos la exterioridad en nosotros mismos. Nuestro cuerpo pertenece a la exterioridad, pertenece al mundo y, por lo tanto, nuestro cerebro también. ¿No sería más preciso para respetar cuál es el papel que juega también en vuestros estudios? Esto es muy lateral, ya entiendo, y pertenece al final al lenguaje que utilizamos, pero ¿no sería más preciso para respetar, para dejar incluso, diría, más espacio a la experiencia vivida, decir que el cerebro está implicado en la generación del mundo y no decir de una manera tan rotunda que el cerebro genera el mundo? Hay una cosa todavía más antigua que Santo Tomás, que es Platón, que dice con mucha finura en sus... perdón, no sé si se me oye. Sí, con mucha finura que hay que distinguir entre las causas y aquello que es necesario para que las causas causen. Yo no sé si estamos tan seguros de que el cerebro es causa o que el cerebro, no digo que no lo sea, pero no sé si tenemos criterios para asegurar que el cerebro es causa o que el cerebro, para decidir, vaya, si el cerebro es causa o el cerebro es aquello necesario para que las causas causen. ¿Cuáles serían las causas causantes en este caso? No me voy a meter porque entonces nos iríamos hacia lo que vosotros vais a rechazar inmediatamente, que es la historia de la metafísica, y quizás yo también la rechace. Pero me refiero a la necesidad de dejar un poco más de margen a la experiencia vivida, que creo que vosotros utilizáis, pero quizá tenga un espacio más grande en vuestros propios experimentos, en vuestros propios trabajos, si la fórmula, si el modelo fuera no el cerebro genera el mundo, sino que en tanto que pertenece al mundo generado, lo generado no puede generarse a sí mismo y tenemos que ser un poco más respetuosos con la idea de generación del mundo de esta manera tan clara. Es una propuesta, vaya, pero es sustituir una palabra por dos o tres y como los científicos no cargáis con el elefante cuando trabajáis, me vais a decir que no hace falta ser tan detallista. Muchas gracias sobre todo por esta sesión fantástica.
Puedo comenzar también, porque voy a ser muy breve. Sí, totalmente de acuerdo, por supuesto. Digamos, al menos yo personalmente, digamos, por supuesto que creo en la existencia de la realidad independientemente de mi cerebro, con lo cual es automáticamente claro que la realidad no se genera por mi cerebro, sino aspectos de la realidad en mi cerebro se generan, pero no la realidad por sí misma, con lo cual hay una interacción bilateral y si la palabra correcta semánticamente es implicación, pues bienvenido sea, prometo utilizarla. Puedo un poco precisar la palabra técnicamente que se utiliza desde Kant es construir el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con Platón. Platón fue precisamente el primer idealista y Kant es el idealismo alemán. Entonces, lo que quiero añadir al comentario que has hecho es que... ¿Nos oyes? Sí, yo te oigo, pero ¿me oís a mí? Muy bajito, se escucha muy bajito. Sí, quiero añadir el aspecto evolutivo. Pensad que el objetivo del cerebro es predecir el futuro. Y para hacer eso, genera un modelo del mundo, ¿no? Construye un modelo del mundo. Pero este modelo del mundo no está flotando independientemente, está ajustándose a través de los sentidos a la realidad exterior. Porque cuanto mejor ajustada esté, mejor es el modelo y más precisa va a ser la predicción del futuro. Entonces, a lo que le falta a la filosofía kantiana es el aspecto de la evolución. O sea, la evolución lleva ya 750 millones de años generando sistemas nerviosos cada vez con más precisión para hacer unas predicciones cada vez más exactas sobre la realidad, ¿no? Entonces, por eso, el modelo que tenemos del mundo es tan preciso. Pero os advierto que no está siempre funcionando. A veces cuando estamos dormidos, este modelo del mundo no está conectado con los sentidos al exterior y tenemos los sueños. Pero en realidad, si tú miras el cerebro durante los sueños, estos circuitos neuronales están haciendo lo mismo, están activándose de una manera endógena, igual que si estuviesen escuchando a una conferencia como hoy, ¿no? Sí. Rafael, lamentablemente creo que no tenemos más tiempo para preguntas. Lo siento, sé que hay varias manos que quedaron levantadas. Sí tenemos un poquito más. Por favor, ser breve en la pregunta. Gracias. Voy a ser muy breve. Es una pregunta que se refiere a la ética, porque Rafael ha hablado antes de que estaban trabajando en neuroderechos, ¿no? Si lo he entendido bien. Uno de ellos es el derecho a la privacidad de la mente. Mi pregunta sería, que igual no hace falta que la conteste, pero que habría que planteársela, si a menudo que se desarrolla la tecnología cada vez hay menos privacidad y no se ha podido conseguir que esta privacidad ya a día de hoy, ¿qué nos hace pensar o cómo ser optimistas en que se consiga esta privacidad de la mente, ¿no? Si cada vez hay menos? Y por otra parte, ha expuesto, ha hablado del derecho a la neurojusticia, creo que ha dicho, ¿no? Del derecho a que todos participemos de esta mejora, y yo creo que habría que tener, por lo menos hablo por mí, en cuenta otro derecho, y es el derecho a quizás no querer mejorarse, ¿no? Creo que se ha apagado. ¿Se ha apagado? No. Perdón. Sí, que tengan por favor en cuenta que no todo el mundo siente la necesidad de ser mejorado a través de la tecnología, porque como han dicho ustedes también hay efectos secundarios y los estamos viendo, y simplemente eso, que se tenga en cuenta el derecho a no subirse al carro, digamos, de la tecnología o de la neuromejora. Respondo súper rápido, si me oís. No sé si se me oye. Sí, se me oye. En el caso de la privacidad de los datos, en el caso del Internet, de las redes sociales, incluso la inteligencia artificial, hemos llegado tarde. Nos hemos lanzado con unas tecnologías sin control y para cuando nos hemos querido dar cuenta es demasiado tarde. Ya ha salido el gato de la bolsa, ¿no? En cambio, con las neurotecnologías estamos todavía a tiempo.
Yo soy optimista. Por ejemplo, el que haya ocurrido en un país en el mundo que haya una enmienda constitucional que proteja la privacidad mental, yo creo que es muy buena señal, ¿no? Porque estas tecnologías, como os estoy diciendo, todavía no han llegado a extenderse de una manera potente, ¿no? Entonces estamos pudiendo contener el problema antes de que ocurra, y esto yo creo que es el deber que tenemos los científicos de avisar a la sociedad que esto se puede hacer. Igual que los epidemiólogos que dijeron que viene una epidemia de China y no les hizo nadie caso, pues estamos diciendo, viene un problema serio de privacidad mental, vamos a protegernos. Con respecto al tema de la justicia, por supuesto, o sea, la idea es que todas las personas tengan la oportunidad, en igualdad de condiciones, de aumentarse si quieren hacerlo, no esforzar a la gente a hacerlo, ¿no? Pero lo que queremos evitar es el problema contrario, que estas tecnologías, que no van a ser baratas, sean accesibles solo por un segmento particular de la población en ciertos países y que se convierta en una brecha social, como digo, una brecha del ser humano, que haya dos tipos de seres humanos. Y esto nosotros pensamos que se puede evitar también. No hay que llegar tarde, hay que prepararse pronto. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ahora sí, creo que tenemos que cerrar, lo siento. Gracias, Rafael, gracias, Gustavo, por participar esta tarde. Y quiero cerrar con una idea que me han inspirado a través de vuestras presentaciones. Trabajemos juntos en unidad, como hace el cerebro, hagamos un diálogo en conjunto, continuemos con esta idea interdisciplinar de que las diferentes áreas puedan conversar de estos temas para poder resolver juntos los problemas que son de todos. Así que, muchas gracias y buenas noches.